Vamos a continuar con un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver cómo trabajar con la herramienta acotación. El vídeo está formado por 4 guiones, 4 apartados. En primer lugar veremos cómo realizar acotaciones lineales. A continuación, cómo realizar acotaciones de arcos y círculos. Posteriormente vamos a ver cómo ajustar al mismo tiempo todos los parámetros de acotación del modelo. Y por último veremos cómo podemos ajustar los parámetros de acotación de una única acotación concreta, por ejemplo, la acotación que hubiésemos hecho previamente a esta circunferencia. Vamos ya con la herramienta. Tenemos que seleccionar en la barra de herramientas conjunto grande. Vamos a elegirla. Y para hacer acotaciones lineales, vamos a acercarnos un poco, podemos hacerlo de dos maneras, seleccionando el primer punto y a continuación el segundo punto, o directamente seleccionando la arista que queremos, de la cual queremos indicar sus dimensiones. Por ejemplo, lo más sencillo sería seleccionar la arista y después aproximadamente podemos movernos una distancia que nos quede adecuada. Por ejemplo, en este caso. No es posible precisar la distancia a la cual queremos que esté la línea de cota respecto de la arista, con lo cual tenemos que hacerlo de una forma aproximada. Vamos a hacer la siguiente, sería en este caso esta. Y si queremos hacerlo a la misma distancia, podríamos trabajar en planta para que nos quede de la mejor manera posible. Si nos parece adecuada esta distancia, pues la otra la podemos aproximar y lo podríamos dejar de esta manera. Volvemos a la vista anterior, que era esta. Continuamos con esta acotación. En este caso el programa sí que nos permite ajustarnos a esta distancia. Y podríamos terminar de hacer las acotaciones lineales, por ejemplo, con esta línea que nos determina el plano inclinado. Vamos a colocarlo a esta distancia, por ejemplo, y de esta manera hemos terminado con las acotaciones lineales. Es muy sencillo realizarlo, como hemos visto. Vamos a ver que las acotaciones de arcos y círculos también se hacen de una manera muy sencilla. Seleccionamos la herramienta de nuevo, en este caso ya estaba seleccionada, y en el caso de una circunferencia o círculo, pues simplemente hay que seleccionarla y a continuación tenemos que elegir un segundo clic para situar dónde va a ir la cifra de cota, en este caso con el símbolo de diámetro, indicado por la abreviatura DIA. Por ejemplo, podríamos colocarlo aquí. Para el caso de arcos, vamos a trabajar en planta para verlo mejor, lo que estamos haciendo. Seleccionamos este arco y podríamos hacer que este radio estuviese por fuera, este de aquí estuviese en este caso por dentro, de esta manera, y este de aquí lo podríamos colocar por fuera o por dentro como consideremos conveniente. Volvemos a la vista en perspectiva, queda de esta manera. Y de este modo hemos visto cómo realizar las acotaciones de líneas, de circunferencias y también de arcos. Bien, una vez que hemos realizado las acotaciones, podemos moverlas, podemos realizar pequeñas modificaciones en ella y moverlas. Por ejemplo, esta acotación con la herramienta mover, podríamos seleccionarla y podríamos llevárnosla más lejos, siempre en la dirección roja. No podemos ya modificarlo en otra dirección, pero sí en la dirección roja y por ejemplo colocarlo de esta manera. Esta acotación la podríamos separar más y las acotaciones de círculo o circunferencia podríamos también modificar su posición, al igual que podríamos modificar la posición de las acotaciones de arcos. De esta manera hemos visto cómo realizar las acotaciones de una manera sencilla. Vamos a ver cómo ajustar todos los parámetros de acotación al mismo tiempo, todo lo que tenemos en pantalla. Vamos a ir al botón Información del modelo. Seleccionaremos la pestaña Dimensiones, que es justamente la que tenemos ahora mismo seleccionada. Y en este caso, de un vistazo, podemos ver los parámetros que podemos seleccionar. Podríamos seleccionar el tipo de fuente, por ejemplo, el nombre de la fuente, el tipo de estilo, el tamaño de la fuente.
se puede elegir mediante puntos o mediante altura en milímetros. En este caso vamos a dejarlo como está bien, vamos a darle OK. Y después podríamos hacer una serie de modificaciones más interesantes. Por ejemplo, podríamos hacer... Vamos a modificar esto para que se vea así. Podríamos hacer cómo modificar los finales de línea, los puntos finales. En este caso está seleccionada la opción de línea. Podríamos tener ninguno. Para ver los cambios habría que pulsar el botón seleccionar todas las dimensiones y actualizar. De esta manera vemos cómo han desaparecido todos los finales de línea de cota, el símbolo de final de línea de cota. Seleccionamos el que teníamos anteriormente, actualizar, un puntito, actualizar, una flecha cerrada, vamos a actualizar y la última de las opciones sería una flecha abierta. Bien, en este caso vamos a cambiarlo, vamos a poner que sea un puntito. Un parámetro que se puede modificar también es que las cotas, lo que es la cifra de cota, esté alineada a la pantalla o no lo esté. En este caso, siempre la cifra de cota está alineada a la pantalla, de manera que si orbitamos, vemos que las cifras de cota siempre están paralelas a la pantalla, siempre están horizontales. Si modificamos este parámetro, lo que vamos a hacer es que vamos a alinear la cota a la línea de dimensión. En este caso, vemos cómo está en el centro. Podríamos seleccionar que esté encima de la línea, que esté centrada. Esta sería la posición más adecuada, centrada, nunca nos da fallos. Podríamos tenerlo encima, que también es muy habitual. Y podríamos tenerlo por último fuera, que es una configuración que seguramente nos gusta menos, puesto que podemos ver que en muchas ocasiones nos queda la cota por debajo de la línea de cota, cosa que no es correcta. Entonces nuevamente utilizaremos las configuraciones de sobre, encima, o la configuración de centrada. El botón de parámetros expertos, vamos a verlo. Simplemente de las opciones que tiene, la más interesante sería la de permitir mostrar o no mostrar el prefijo de radio o de diámetro. Por defecto el programa para los arcos, para las circunferencias, muestra el símbolo de diámetro y para los arcos muestra el símbolo de radio. Podemos hacer que desaparezca. Ya vemos cómo, por ejemplo aquí, pues ha desaparecido el símbolo de radio y el símbolo de diámetro. Podemos hacer que aparezca de nuevo. Cerramos. Una cosa que puede ser molesta es el tema de que aparezcan en todo momento las unidades, en este caso milímetros, y también el número de decimales. Si quisiésemos modificar eso para la acotación, tendríamos que irnos a la pestaña de unidades, como ya vimos al principio de los vídeos del curso, y podríamos modificar la precisión para el número de decimales. Por ejemplo, si no queremos que aparezcan en la acotación ningún decimal, tendríamos que irnos a esta configuración, y si no queremos que aparezcan las unidades, deberíamos desactivar el check de mostrar el formato de unidades. De esta manera hemos conseguido que no nos aparezcan ni el símbolo de milímetros ni tampoco las dimensiones, los decimales. Bien, ¿qué sucedería para terminar el vídeo si deseamos modificar solamente una única cota? Por ejemplo, deseamos modificar esta acotación de aquí. Tenemos que seleccionarla, el resto no se selecciona, como puede verse. Con el botón derecho vamos a abrir su cuadro de parámetros individual y vamos a seleccionar información de la entidad. En este caso vemos que podemos modificar una serie de parámetros, como por ejemplo podría ser la fuente. De nuevo, podríamos hacer que esta acotación concreta tuviese unos parámetros de fuente diferentes, más grande, negrita, lo que fuese. Podríamos hacer que esta en concreto estuviera alineada a la pantalla.
podríamos seleccionar, por ejemplo, que estuviese de otra manera, fuera al principio o fuera al final. Podríamos hacer que estuviese centrado, como ya estaba. Podríamos hacer que estuviese arriba, podríamos hacer que estuviese abajo y podríamos modificar también el tipo de final. Por ejemplo, que tuviese una rayita o una flecha o lo que quisiésemos. También podríamos esconderla, como ya vimos que se podía hacer para algunas líneas cuando no podemos borrarlas, que se pueden esconder, pero no lo vamos a hacer porque en este caso no resulta práctico esconder acotaciones. Bien, de esta manera hemos visto que hemos podido modificar una acotación concreta sin modificar el resto. Para modificarlas todas al mismo tiempo, tendríamos que irnos de nuevo a información del modelo, dimensiones, seleccionaríamos todas y actualizaríamos la selección de manera que todo se quedaría como le indicamos al programa desde esta ventana. Bien, de esta manera hemos visto cómo realizar las acotaciones en objetos con SketchUp y terminamos el vídeo de este modo.